especial, miércoles de ceniza, comienzo del tiempo de la Cuaresma, un camino que nos llevará hacia la Pascua. Es el momento propicio también donde la Iglesia hace la presentación de la campaña de comunicación cristiana de bienes, que en esta ocasión va a estar centrada en el tema del agua. Están con nosotros el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, Monseñor Fabio Suescún, presidente de la Comisión de Pastoral Social, Monseñor Óscar Urbina Ortega, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y Monseñor Héctor Henao, que es el director de Pastoral Social. Ellos van a hacer la presentación de la campaña de comunicación cristiana de bienes, la razón de esta campaña y la invitación a toda la opinión pública a unirse en este evento. Muy buenos días, amables periodistas. Vamos a unir a partir de este año 2015 a la campaña que hacemos cada Cuaresma, un tema central, y hemos tomado el tema del agua. El agua que es signo de vida por ella misma, y también frente a nosotros. Cuando yo digo tengo sed, estoy invocando un elemento que es fundamental para mi vida, y queremos colocar como un marco muy amplio la reconciliación, en la que también nosotros todos estamos empeñados. Entonces vemos que este primer año quiere tocar este tema de la reconciliación con la creación, con la naturaleza, porque nos permite entrar a todos y con un tema que es muy sensible para todos nosotros. Afortunadamente, el país todavía es una reserva hídrica. Yo estoy en los Llanos Orientales, donde tenemos todavía una gran reserva, pero todos sabemos que se van secando muchas fuentes, que se van terminando muchos reservorios que nos permiten tener este líquido de vida. Entonces, que no solo digamos, recojamos un dinero en la comunicación cristiana de bienes, sino que también hagamos una reflexión sobre el tema del agua según las regiones. Y es un trabajo que todos podemos hacer. Los campesinos pueden sembrar árboles en los nacederos de las aguas, cuidar incluso con pequeñas cercas para que esos nacederos de agua permanezcan vivos. Los niños, los jóvenes, los adultos en sus casas pueden también hacer un trabajo, si están en los municipios, en las ciudades, pues de ahorro de agua, y si están en el campo abierto, pues como ya lo decía, cuidando el agua. Entonces ese es el sentido que hemos tomado para esta Cuaresma 2015, de hacer reflexionar el país sobre la reconciliación con la naturaleza, porque también todos en algún momento pues no hemos cuidado suficientemente el agua. Entonces que este sea un tiempo para poder reflexionar y actuar como nos lo van a expresar ahora tanto Monseñor Fabio Suescún, que es presidente de la Pastoral Social en la Conferencia Episcopal, como Monseñor Héctor Fabio, que es el director ejecutivo de esta comisión. Buenos días. Tal como decía Monseñor Óscar, nos centramos este año en el tema del agua porque hay una particular preocupación sobre el futuro del país como gran reserva hídrica. Sabemos que hace unos años contábamos para cada colombiano con 60.000 metros cúbicos anuales de agua. Hoy contamos aproximadamente con 40.000 metros cúbicos, pero si nosotros seguimos al ritmo que van las cosas, en unos años tendríamos solamente 8.000 o 9.000 metros cúbicos por colombiano. ¿Y qué está pasando en el país? Que hace falta
unas definiciones mucho más claras sobre lo territorial, para evitar que se sigan deforestando los bosques andinos por encima de los 2.000 metros, que las zonas de expansión agrícola sigan invadiendo los páramos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, acá en Bogotá, nosotros dependemos gran parte para la sobrevivencia de la ciudad y el abastecimiento de agua de páramos. Por lo tanto, Colombia es un país privilegiado por la existencia de los páramos, pero esos páramos están fuertemente amenazados porque han sido invadidos por cultivos. Hay otra problemática que nos parece que es muy importante, es el tema de la transformación que se va a hacer sobre las aguas servidas. Ese es el segundo factor de degradación del agua en Colombia y es un factor que está pesando cada vez más progresivamente en cuanto a la cantidad de agua que tenemos disponible para cada colombiano. Hoy la discusión no es solamente sobre cuánta agua hay, hoy la discusión es sobre la calidad del agua, es decir, de cuánta agua tenemos disponible para el consumo humano. Indudablemente que las ciudades en Colombia se ha avanzado en brindar calidad de agua a través de los servicios de acueducto, pero en la medida que bajamos hacia zonas más rurales, esa calidad disminuye y tenemos zonas muy afectadas en el país, como algunas de la zona Caribe, particularmente la Guajira y los Santanderes, donde las reservas de agua definitivamente tienden a reducirse. Colombia tiene mucha agua en zonas donde la población no es muy concentrada, entonces el llamamiento que estamos haciendo es elevar la conciencia de la ciudadanía, en este caso de la comunidad católica, para que nos comprometamos en el manejo de las basuras, en el cuidado de las fuentes hídricas, en la conservación de los quebradas, de los ríos, para que seamos capaces de entender, como dice el lema, que hay valor en cada gota. Es decir, que tenemos que dar un uso racional y adecuado del agua, que no tenemos una fuente de agua así como se pensaba en el pasado, casi inagotable, sino que tenemos que comenzar a pensar que las fuentes de agua en Colombia tienen un límite. Y finalmente decir, esto está muy vinculado también con las políticas públicas. Hoy hay interrogantes sobre qué va a pasar en el futuro con el pequeño agricultor. ¿Qué va a pasar en muchas zonas con la capacidad de la gente de mantenerse también en el campo? Si nosotros no hacemos un plan de desarrollo, no tenemos una política de desarrollo que sea armónica con la creación, en este caso con el agua, pero también con las personas que habitan en estos territorios. Buenos días para todos. Ustedes saben que esta campaña se realiza en el marco de la Cuaresma. Hoy, con la imposición de la ceniza sobre nuestras frentes, reconocemos que queremos como creyentes acercarnos a Dios. Hay una palabra importante: convertíos, cambiad de vida. Nosotros no podemos quedar dentro de la rutina, dentro de la indiferencia, ni ante Dios ni ante las necesidades de los hermanos. Esta campaña, que se llama la Comunicación Cristiana de Bienes, responde a lo que la Iglesia nos pide. Volver a Dios es volver al prójimo. Volver al amor de Dios es proyectar ese amor hacia los demás. Y cada año nuestra atención se fija en que aquel que se abstiene de comida, de gustos, coloque en una alcancía un dinero que luego va a servir para asistir situaciones de emergencia que se presenten en el país. Pero también para que vayamos tomando conciencia de lo que necesitan nuestros hermanos y es prioritario en su vida. Hay valor en cada gota. El agua es don de Dios y nosotros somos administradores. Nunca nadie se imaginó que habría un gran negocio vendiendo agua sana. Cada día hay más necesidades de agua, es decir, de vivir. Y por eso es muy importante que todos los ciudadanos
tengan el derecho a tomar un agua sana, que sea saludable, no sea causa o transmisora de infecciones. Es la voluntad de Dios, es el cumplimiento que nosotros tenemos como administradores de los bienes que Dios nos ha dado. El agua tiene un significado muy profundo, porque el agua, cuando escasea, es señal de que se acerca situaciones difíciles y peligro de muerte. Y también el agua, cuando es en demasía, ahoga, sepulta. Ese sentido lo tenemos muy metido en nuestra fe cristiana. En el agua el pecado queda sepultado, la maldad, la injusticia, el no compartir con los demás, para que nosotros resurjamos del agua como criaturas nuevas, nueva creación de Dios, para compartir en amor lo que Dios nos ha dado. Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho al agua y todos tenemos derecho a acercarnos a Dios, que es la fuente de agua viva que le da realización y felicidad a la vida. Damos espacio para algunas preguntas de los señores periodistas que estén centradas, primero que todo, en la temática de la campaña de comunicación cristiana de bienes. Buenos días, quisiera preguntarle a don señor Luis Augusto Castro, más allá pues de este mensaje de conservación del agua, ¿cuál es el pedido para los creyentes católicos? ¿Qué quiere la Iglesia que sus fieles hagan durante esta Semana Santa? Bueno, de lo que hemos escuchado, tenemos que sensibilizarnos en todo lo que es la realidad ecológica. Estamos hasta esperando una encíclica del Papa sobre la ecología, para que todos internacionalmente nos sensibilicemos sobre este problema. De manera que lo que ustedes escucharon fue muy claro, es una opción dentro del marco de la comunicación cristiana de bienes por el cuidado del agua, sabiendo que el agua es inicio y conservación de la vida y que cada vez se reduce más, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y tenemos regiones enormes, tanto en África como en Asia, donde la gente realmente se muere físicamente por falta de agua. Entonces, es una invitación a conectar el agua con la vida, porque las dos cosas van juntas. ¿Qué acciones se van a promover durante estos días para, en el seno de la Iglesia Católica, sensibilizar a la comunidad acerca de la protección? Acciones en concreto, actividades. La campaña comprende 3 tipos de acciones que buscan sensibilizar sobre el tema del agua. La primera tiene que ver con dar una mayor información, un mayor conocimiento sobre la responsabilidad que cada ciudadano tiene frente al garantizar que en el futuro exista agua en Colombia para las otras generaciones. ¿A través de qué? A través del ejercicio del manejo de las basuras, de las cuencas, de comprometernos que en cada comunidad cristiana haya un enfoque muy claro en esto. Tenemos ejemplos muy interesantes. Estábamos mirando un ejemplo en el Caquetá, donde una comunidad decide en un determinado momento conservar su río, descubre que las aguas están siendo fuertemente contaminadas por el vertimiento de químicos y también por la actividad extractiva en la zona, y a partir de eso comienzan a organizarse para colocar unas señales a lo largo del río que indican a la gente de qué manera puede comprometerse hacia el futuro, cómo es el río ahora, cómo podría ser si lo cuidáramos mucho más. Debemos hacer ejercicios concretos en cuencas, ríos y en el manejo de basuras. Lo segundo es animar para que en nuestra participación
frente a lo que son los planes de desarrollo, insistamos en que los planes de desarrollo deben incluir el tema del agua, en que es una responsabilidad de los ciudadanos, pero es una responsabilidad fundamentalmente también del Estado. Hacer que los planes de desarrollo piensen en el desarrollo del país, un desarrollo amigable con la naturaleza y un desarrollo que sea responsable con las fuentes de agua que tenemos, que son muy importantes. Entonces, estamos haciendo también un ejercicio de reflexión de qué manera podemos impactar para que los planes de desarrollo, tanto el plan nacional como los planes municipales y departamentales, respondan mucho más a los desafíos que estamos viviendo, porque hemos perdido como la capacidad de reconocer que en Colombia hay un desafío real frente al tema del agua y que ya hay departamentos afectados de manera muy compleja por ese desafío y ciudades concretas, porque la gente transformó y pobló las fuentes de agua y los cursos de las fuentes mismas hacia los acueductos. Y lo tercero, ya se ha dicho, es todo el tema celebrativo, es decir, unirnos en torno a la celebración de que el agua es un don de Dios y que tenemos que enfatizar nuestra responsabilidad en el cuidado de la creación. Nosotros somos responsables del cuidado de la creación. Se nos ha entregado para que nosotros la cuidamos y garanticemos que esa creación sea posible para toda la humanidad. Pero Colombia no podrá superar las dificultades que tiene si no es capaz de enfrentar este tipo de situaciones. Colombia hoy es uno de los países que mayores cantidades de conflictos ambientales tiene. De eso se habla relativamente poco. Pero en las investigaciones que se han hecho y en informes recientes, se ha mostrado cómo Colombia es un país con una enorme cantidad de conflictos ambientales que responden justamente a esta falta de responsabilidad frente al tema de la creación. Vamos perdón, que terminamos el tema, ¿sí?, de la campaña de comunicación cristiana de bienes y damos espacio a las otras preguntas como siempre se ha solido hacer en otros momentos. Señor Castro, ¿de qué forma el conflicto armado en el país ha afectado y ha afectado el tema del agua en nuestro país? ¿De qué forma la guerra ha también ayudado a conseguir ese daño militar? Y ya, digamos, ustedes están llamando. Yo creo que ustedes tienen respuestas más precisas, pero yo creo que si miramos situaciones concretas, yo viví mucho tiempo en el Caquetá, donde el conflicto armado fue terrible y donde la guerra se hacía entre los seres humanos, pero se le hacía también a la naturaleza. La carrera a tumbar árboles fue enorme. Se despojaron las orillas de los ríos de una manera tremenda. Se disminuyeron mucho las fuerzas de los ríos y todo eso llevó también a que se cayera en una inseguridad enorme por el haber puesto minas antipersonas y otras cosas. Es decir, indirectamente la naturaleza también sufre el impacto de la guerra porque se entra en un deseo de destruir y de ganar a como sea. Me parece que ese ganar a como sea es una característica muy propia de muchos en Colombia hoy que tienen una narcomentalidad que significa un tener, pero no cualquier tener, sino un tener rápido, fácil, abundante y a como sea. Y puede ser acabando con las selvas y acabando con todo. Nomás las selvas, la selva amazónica recibe una cantidad de agua significativa. Cuando se tumban los árboles, toda esa agua va al mar y es agua que se pierde. Yo no tengo datos sobre cuánto afecte eso a otros países, pero he de decir que hay preocupación en otros países por eso. Naturalmente la selva no es solo colombiana, hay de diferentes países. Bueno, esto es lo que yo les puedo decir, pero ustedes tienen más cómo responder a esta pregunta.
es decir, uno de los fenómenos de deforestación se ha debido en gran parte al desplazamiento también, poblaciones que han tenido que desplazarse hacia zonas de expansión agrícola, con lo cual la población ha tenido que afectar el entorno. Y muy importante lo que decíamos, señor Luis Augusto, es el impacto de las minas antipersonales. Hay que recordar que Colombia es el único país del mundo occidental donde se siguen plantando minas antipersonales, que una parte importante de esas minas está al borde de las fuentes de agua en muchas regiones del país, impidiendo a la población el acceso al agua potable, impidiendo a la población tener acceso a la fuente de la cual podría obtener la sobrevivencia. Y que el año pasado nosotros tuvimos todavía un importante número de víctimas de minas antipersonales, justamente por ese hecho de que esas minas están colocadas en torno a fuentes de agua. Entonces, cuando decimos que uno de los desafíos grandes que tenemos hoy en términos ambientales y el conflicto es que el conflicto tiene un impacto sobre la situación general ambiental del país, también en lo que ha sido la expansión del fenómeno de los cultivos de uso ilícito con vertimientos muy grandes y la minería ilegal. Hay que recordar que la minería tiene un impacto ambiental muy significativo y que esa minería descontrolada con vertimientos de químicos supremamente nocivos ha destruido parte de los ríos que tenemos. Hay que mirar el descenso de la posibilidad de pesca en el río Magdalena y también la afectación que hay en departamentos como el Chocó y otros departamentos por el impacto de la minería muy vinculada a la minería ilegal, al conflicto armado. Por lo tanto, allí tenemos un desafío muy grande. No. Bien, vamos a dar espacio entonces a las preguntas libres que tienen cada uno de los señores periodistas. Iniciamos por RCN. Buenos días, Monseñor Luis Augusto Castro. Sin duda, los días de la Corte Constitucional se tomó una decisión sobre la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar menores de edad. La Iglesia ha venido reiterando, por supuesto, la oposición a que la Corte pudiera avalar esa posibilidad. Sin embargo, se ha dicho que la Corte pudiera declararse inhibida, es decir, que le exhorta al Congreso de la República para que sea el Congreso quien legisle sobre la materia. ¿Debería ser así? Pues la Corte tiene que decidir sobre dos casos, o acepta o no acepta. Y no solamente que tiene que definir que cómo va a aceptar, no, también puede responder que no acepta. Y como usted dice, también puede a un momento dado dejar esto en manos del Congreso, que tal vez sería lo más sensato, creo yo. Por lo demás, ya saben cuál es la posición de la Iglesia en este sentido, no sería el caso de repetirlo. ¿Por qué sería lo mejor en el Congreso, Monseñor? Por la mayor participación. En el Congreso están personas que representan a todas las regiones, representan a todo el país y tiene, me parece, una visión más democrática, digamos así. No es lo mismo que 4 personas u 8 personas se encierren y definan entre ellos, a que haya esa discusión abierta en eso que se llama parlamento, es decir, un lugar donde se puede hablar y discutir de todas estas cosas y se le da más participación a la sociedad en torno a este tema. Monseñor, pero entonces apoyarían, por ejemplo, un referendo para que la ciudadanía decidiera sobre este tema como lo están promoviendo congresistas como Villar Morales. No quiero meterme en ese asunto porque, en primer lugar, yo llegué ayer de fuera del país o antier y no conozco el asunto de Vivian Morales, pero eso ya es un asunto si lo hace el Congreso, es asunto de ellos y ya veremos en qué términos lo van a hacer. Pero no quiero entrar en el tema porque no estoy bien informado. Se acabó. Sí. La Corte Constitucional también ordenó al gobierno para que
una especie de protocolo para IPS, CPS y hospitales en el momento de proceder a la posición de la Iglesia. La posición de la Iglesia es la misma posición que tiene en torno al agua. El agua está al servicio de la vida. La eutanasia no está al servicio de la vida. Entonces nosotros no estamos con la eutanasia. Ahora, si el gobierno aprueba eso, como en el mundo se aprueban tantas cosas, pues es lamentable, pero la posición nuestra no va a cambiar porque haya una aprobación en torno a este elemento que se refiere al respeto de la vida de cada persona enferma. Monseñor, la próxima semana comienza en La Habana ya de lleno la discusión sobre el fin del conflicto de esta comisión encargada del desarrollamiento del conflicto. ¿Cuál es el llamado que la Iglesia le hace a las partes para que comiencen a trabajar en ese fin del conflicto? No, pues me parece muy bueno que empiecen a trabajar sobre el desescalamiento del conflicto, pero que no sea una cosa de La Habana, sino que sea una cosa de todo el país. Tiene que haber un desarme y ante todo un desarme moral, un desarme psicológico, un desarme espiritual. Es decir, hay muchas personas en el país que siguen lanzando gritos de guerra, ¿no? Me parece importante que eso no sea propiedad de La Habana, sino que podamos invitar a todo Colombia a ese desarme interior que lleve a que cada uno deje de ser un hombre de guerra y se transforme en un hombre de paz. El expresidente César Gaviria planteó una propuesta para la aplicación de una justicia transicional para todos, es decir, para quienes hayan estado involucrados en el conflicto, no obstante sean combatientes, no combatientes o empresarios también. ¿Es viable esa propuesta de una justicia transicional para todos aquellos que por omisión o obligación hayan tenido responsabilidad del conflicto? A ver, yo diría dos cosas. La primera, que todo este tema lanzado por el presidente Gaviria tiene algo de muy positivo, y es ponernos a todos los colombianos a tratar de entender qué es la justicia transicional. Ese tema es muy complicado y sí que todos deberíamos como profundizar en este tema. Son temas de los cuales hablan los especialistas, pero habría que explicarle también a la gente sencilla qué significa justicia transicional. Y después de que se entienda más qué es la justicia transicional, entonces seguramente aparecerán los aspectos positivos de esta propuesta, pero también otros aspectos que pueden ser negativos, en el sentido que la propuesta va más allá de lo que es puramente justicia transicional y para quién es la justicia transicional. Entonces la propuesta podría en un momento dado pecar en algún momento de impunidad, pero lo que quiero resaltar es que se haya puesto en público esta propuesta y que ojalá se siga la discusión, pero en primer lugar para entender de qué se trata la justicia transicional, porque es un tema que vamos a hablar durante todo el año, pues va a ser tema central de La Habana, pero por eso es muy importante que los medios y todos pues podamos ayudar a que esto se entienda y se entienda a todos los niveles del país. Esa es, digamos, la parte positiva de este mensaje o de esta propuesta del presidente Gaviria. ¿Apoyaría una justicia transicional para los civiles no combatientes como lo propone César Gaviria? Para que le financiaron a los grupos. A ver, es que yo no quiero pronunciarme sobre la propuesta del presidente Gaviria en lo que pueda tener tal vez de flojo, ¿no? de un poco negativo. Quiero poner en resalto el que haya presentado este tema y que es un tema en el que todos tenemos que involucrarnos tratando de entenderlo. Evidentemente que la justicia transicional no es para todo el mundo, es una serie de rebajas de penas de la justicia, pero para personas muy específicas.
las que han estado metidas en la guerra por un motivo muy claro, que es el de transformar este país. Algunos se metieron en esas usando medios horribles como fueron las armas y otras cosas, otros están metidos de otra manera, pero la finalidad no es llenarse los bolsillos. Aquí, en una visión demasiado amplia, se puede acoger a mucha gente que no tenía el deseo de transformar el país, sino de enriquecerse personalmente. Entonces eso hay que cuidar, estudiarlo muy bien en el momento de hablar de si sí o si no es justo que se extienda la justicia transicional hacia algunos grupos. Creo que no hay duda de que la justicia transicional hay que aplicarla en el caso de las guerrillas, también en el caso de las Fuerzas Armadas, pero en los demás casos hay que estudiarlos con mucho cuidado. Gracias, buenas tardes. Volviendo al tema de adopciones, al mensaje directo de la Iglesia Católica a la Corte, para que no sea una decisión sobre adopciones hoy, que no sea una decisión política, que la piense bien. No, pues yo no sabría qué decir. Yo espero que no sea una decisión política, porque es que la Corte no es un grupo de políticos que están allí para ver cómo hacen para descubrir lo que es políticamente correcto. Aquí no se trata de lo políticamente correcto. La Corte Constitucional es un organismo no político, sino jurídico, y los juristas están allí para defender las estructuras fundamentales de la nación y para defender las estructuras fundamentales de cada ser humano. Y por eso que yo considero que la Corte pues tiene que ser muy sensible a la realidad de los niños, a sus derechos, que están muy por encima de los deseos que pueden tener otras personas, ¿no? Pero los derechos es algo mucho más grande. Ojalá ellos tengan esta fuerte sensibilidad, que no tengan simplemente la sensibilidad de un político, sino la de un jurista con tamaña responsabilidad en el país. Gracias, Señor, ¿qué opina usted de las declaraciones de un profesor de la Universidad de La Sabana y le tilda de enfermos a las personas homosexuales? Mira, yo estaba por allá en Europa y no conozco todavía el tema, entonces es mejor que yo no entre a juzgar algo que no conozco. Muchas gracias a todos.